Chao. No, no hay todavía. Tiene un lejos. Parece bien. Yo tengo amigo. Dale, cabrón. Se lo querían llevar para el cuartel. Sí, hacer el favor, ahora sí le... No miren la cara, se la daña. Para la guardia, Soltá ya a mí, el azul, soltá. Yo voy a soltar, pues, y no quiero... Uy, nặng quá, này
Lo tenía apagado, estaba prendido. ¿Está prendido? Chico, chico.
Czekaj, to daję kaseta. Yo quiero venga. Nie chciał. Ja się dziecka ulica. Misiak, wiem. Çünkü koskoca çocuğu. Inte Yunus.
¿Y las dos? 2.500, mami. 2.500. No, te adoro. Bueno, los chulpos quedan adentro de casa. Pero aquí quedó muy bajito, me dieron esta torta me dieron muy pequeñita, hermano. Dispuesta para desalojarlos. Entonces, por favor, los señores comerciantes se vayan disponiendo a la cancha de fútbol. Esas son las informaciones. La resolución se leyó el 8 días mismo. Ya se había dicho que aquí no se podía porque íbamos a tener un espacio de concentración de la gente para este segundo congreso. Entonces, los señores comerciantes, para que se vayan ubicando allá en la cancha, tienen una hora, una hora son las 8, entonces a las 8 necesitamos este espacio libre. Entonces tienen una hora para que los señores comerciantes se desalojen. Y si no, la guardia estará recogiendo lo que tengan y le estará dejando allá en la cancha. Entonces, por favor, los señores comerciantes, para que recogen lo que tengan y se vayan a la cancha. Muchas gracias. Hasta hecho, América, tío, hecho, casa Joana, hasta más no hay por sueldo, se va a casa hasta hecha, peso, capitalizar los acá, con la deuda. Hasta ahí, compañero, nuestra resolución, que casa, habiendo de su aprobado, que mercados a sus personajes, y todas en cada mano, que ahí te dio, cabildo, la autoridad, porque te ¿Qué van a hacer? ¿Se van por la cancha? ¿Se van por la cancha? Amigos yaquibeños, tengo un buen desayuno para ustedes, yaquibeños, que no han desayunado. Entonces ya eran armados puestos desde... No, pero le iban armado el puesto desde ayer, pero ya está. ¿De ayer? Ya a esta hora, ya para dónde... ¿A dónde coge uno con la carne, con todas las cosas? Y eso la tienen que hacer después, otra vez así como ahí.
seguir impulsando las recuperaciones como en Belice, Buenos Aires, las comunidades del occidente, otros en zona centro, Eso es lo que queremos presentar acá, darlo a conocer y que gente en la Universidad Autónoma Indígena que se viene manejando o en la Universidad Convencional. Pero de todas maneras hay que trabajar y no podemos dejar eso suelto. Entonces es como eso en ese orden de idea lo que queremos presentar. Y bueno, pues escuchar propuestas. ¿Qué es el fondo Álvaro Cue? ¿Para quién es? ¿Qué requisitos debe cumplir el alumno para obtener el fondo? ¿Sí? Entonces sería bueno y comentarles en qué condiciones está el fondo Álvaro Cue. ¿Por qué el gobierno no ha asignado recursos a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Etnia? ¿Por qué no ha girado recursos frente al fondo Álvaro Cue? ¿Y cuál es la situación real de los estudiantes que pues por voluntad propia deciden ir a estudiar a X universidad? ¿Sí? Entonces sería comentar bien a fondo a eso, a ver ellos en qué se comprometen, si llevan unas propuestas, a ver en qué nos pueden colaborar. Entonces eso sería... Pero en ese sentido digo que está enfocado, pero digo, cada expositor debe tener pleno conocimiento de cada punto. O sea, ahí va todo, implícito todo. Como te digo, el fondo, ¿cómo se ve? Es que es limitado el tiempo, hay que ser muy preciso. ¿Cuánto tiempo nos darán más aproximadamente? ¿Ya llegaron los compañeros de Univalle? Acá hay uno. Los compañeros de Univalle, de los que están aquí, ¿quiénes están, digamos, han trabajado bastante el tema para que nos colaboren, digamos, en un punto, para socializar un punto? ¿En cuál se sienten más preparados? A ver, buenos días. Yo soy indígena, yo vengo del Reguardo de la Alcázar. Algunos compañeros no estamos muy ligados a los cabildos universitarios, por lo menos en mi caso, yo trabajo más directamente con mi comunidad. Llevo 2 años trabajando allá un proyecto a través del proyecto Álvaro Cue, de la beca, me vinculé a ese trabajo. Pero no sabía la problemática que se venía presentando. Es una crítica que le he venido haciendo al Cabildo Universitario de la Universidad del Valle, que ha estado muy cerrado, algunos no solamente con el Cabildo Universitario, pero sí trabajamos directamente con la comunidad. Pero entonces, qué día también en una reunión les decía que por favor abriera más eso, tanto las problemáticas que se vienen presentando a nivel de los pueblos, las problemáticas universitarias, y nos hemos encontrado, en estos días nos encontramos en lo que fue las admisiones. Yo pertenecí al Cabildo Urbano, donde reconocí algunas deficiencias y me retiré porque no estoy de acuerdo no apoyé pues esas políticas. Y luego entré a trabajar a un proyecto del Valle que se llama Universidad. Y fuera de eso, el proyecto lo que hacía era hacer un seguimiento y un acompañamiento académico a los estudiantes indígenas y afrocolombianos, a los grupos étnicos que están dentro de la Universidad del Valle. Cuando nosotros empezamos a hacer ese seguimiento a los estudiantes que entraban por condición indígena, primero nos dimos cuenta que venían de los cabildos urbanos. Y segundo, cuando les preguntamos qué cabildo, qué organización, ya totalmente la desconocían. O sea que simplemente ahí lo que hubo fue un oportunismo para tener un aval y poder ingresar a la Universidad del Valle. En esos días muy consecuente que la universidad sacara un nuevo decreto artículo donde decía que los estudiantes solamente tenían derecho a ingresar una vez en su condición de indígena. Pues ahí en ese momento nos sentamos con la vicerrectoría académica y pues hasta ahora eso se quedó aplazado, ese tema. Después de eso, entonces miramos que ya tenemos un
poquito más empapaditos, entonces quiénes son los que van a hablar. Y fuera de hablar allá, como propuesta sería que socialicemos a toda la asistente al evento las problemáticas y cuáles van a ser la metodología o el trabajo que vamos a llevar a cabo. Y para los otros ejes temáticos, los otros temas que estamos planteando desde aquí. Como que no se quede simplemente en que se mostrar para empezar a trabajar estas problemáticas. Pero que eso ya está definido. Ahí está definido dentro del trabajo grande que se viene haciendo. No es solo de ahora, eso lleva más o menos 20 años. Pero se ha tomado con mayor fuerza a partir de una serie de... Ya se hizo una mesa de trabajo en Etiopía. Se está programado una para... ¿A la parte de arriba? ¿Qué consiste el ritual? Pues como es el surgimiento del sol, entonces estamos preparando con 2 niños que están surgiendo como médicos. Ellos le van a hacer el ritual de armonizarla con la naturaleza, de protegerla, de entregarle al sol. Es como todo un camino, ¿no? Es el camino. ¿Eso es como parecido al camino al caminar la palabra? Sí, sí. De ahí viene sí. el hecho de caminar la palabra. ¿Para ustedes qué significa eso? Pues caminar la palabra es que no necesariamente toca, no, o sea, no hay un compromiso firmado, ¿no? En el papel, sino que se mantiene la memoria viva, el pensamiento vivo. Y caminar la palabra es comprometerse de conciencia, de corazón, con identidad como pueblo, fortalecer lo que somos nosotros. Hacemos la entrevista. Ay, qué bueno. Estamos preguntando sobre la espiritualidad, la necesidad que hay aquí. Ajá. Le preguntábamos a ver si también sobre el sueño, sobre si, como él me hablaba acerca de que íbamos viendo las nubes, que si estaba lloviendo eran como presagios, que él podía decir que estaba pasando algo con la naturaleza, que si en los sueños también pasa lo mismo. Él está preguntando eso a él. ¿Y usted? Pues es lo mismo, por ejemplo, hoy amaneció muy opaco el día, ¿no? Y es porque mucha parte de la comunidad espiritualmente no está respaldando este congreso y entonces la naturaleza también se pone triste, acciona de otra forma. Entonces para que los médicos también despierten y empiecen a quitar toda esa mala energía que hace que no contribuya a la armonía de la comunidad. Entonces es lo que significa. ¿Es como lo que pasó anoche cuando llegó la neblina? Sí. ¿Sí? ¿Algo también? Sí, porque veníamos de una concentración muy importante que era visitar el espíritu de Álvaro, ¿no? Sí. Entonces muchos se concentraron en él y muchos simplemente no fueron. Entonces eso hace también que los espíritus se sientan tristes. Y el clima, sí. Todo actúa en son de la naturaleza. Estamos hablando de que la lectura de la naturaleza. Sí. Con Abelardo, claro. Son además, ustedes son, ¿cómo se dice? Del mismo territorio, ¿cierto, Abelardo? ¿Así? Están ahí reunidos los jóvenes. ¿Cómo está esa situación de los jóvenes universitarios indígenas? ¿Están como trabajando en este proceso de resistencia? Digamos que hay un énfasis especial en el ámbito de la universidad, o es siempre encaminado, no sé, ¿cómo es la dinámica dentro de las universidades? A ver, pues yo tengo una lectura de lo que es el proceso de la formación superior, y es que
muchos jóvenes que ingresaron a las universidades y que hoy son profesionales, que no tienen acompañamiento de base o no tuvieron la base del proceso organizativo. Uno diría que en la gran mayoría la universidad los absorbió, y los absorbió tanto que hoy uno ve un riesgo en esos jóvenes como la oposición al movimiento indígena. Entonces rechazan, por ejemplo, lo que pasó aquí en Caldón. Son los que se volvieron opositores de todo un proceso, y son compañeros que estudiaron eso en la universidad superior con el aval del cabildo, con las garantías indígenas, pero que hoy eso no se reconoce como un proceso de lucha. Y entonces traen como esa mentalidad de lo que es la occidentalidad, que el desarrollo económico, que la civilización. Entonces ya vienen con un pensamiento totalmente diferente a lo que los jóvenes eran cuando estaban en la comunidad. Eso nos llevó a pensar a que había que replantear esa situación, y a raíz de eso el Consejo Regional Indígena del Cauca, a través del programa de educación, crea la Universidad Indígena e Intercultural. Pero no necesariamente los jóvenes van a estar ahí todos, sino que van a seguir ingresando, porque también no estamos cerrados a que la formación superior es importante, porque necesitamos gente preparada. Hoy cuando vemos, por ejemplo, a los jóvenes de la Universidad del Cauca, en especial a los indígenas del Cauca, ellos crearon su propio estudiantil, y en ese cabildo estudiantil pues ellos han estado en todo este proceso de interlocución, de formación. Entonces también hemos llegado a otra reflexión, que las comunidades y las mismas autoridades nos ha faltado un poco acompañarlos más, y que hoy ellos se han organizado, y yo diría que para aquellos jóvenes que están en ese proceso de formación y que se han organizado ellos mismos en fortalecer el organizativo, eso va a contribuir mucho, porque tienen los dos elementos importantes, lo que somos nosotros y el complemento de la experiencia, que son otras ideas que también contribuyen al desarrollo de las comunidades. Entonces lo estamos viendo también desde otro ámbito, y en ese sentido entonces vale la pena que las autoridades y muchos de quienes tenemos el compromiso de acompañar tenemos que estar ahí. Entonces los vemos aquí, y yo creo que esa es una muy buena esperanza para nosotros como organización. ¿Esta universidad la han pensado abrirla a los jóvenes no indígenas? Sí, por ejemplo, inicialmente empezaron la Universidad Indígena Intercultural, está casi que descentralizada. Por ejemplo, el norte del Cauca inicia con una experiencia que es la escuela jurídica propia. Si lo hablamos en la universidad ordinaria, es el marco del derecho, la carrera de derecho, ¿no? Nosotros lo hablamos la escuela jurídica propia, porque estamos diciendo que también hay que operativizar la norma interna, la ley de origen de nosotros, que es, por ejemplo, que no se estudia ni se enseña en las universidades oficiales, ¿sí? Porque no la conocen ni la han vivido. Entonces, decíamos, la parte del desarrollo constitucional, la parte legislativa, la ley ordinaria, es importante, y eso se da en las universidades, pero no se da lo otro, que es lo nuestro. Entonces, esta carrera en donde los jóvenes están ahorita, están desarrollando esos dos ámbitos, pero no por una materia desarrollada, sino todo un proceso de investigación y de construcción. Entonces yo diría que esa experiencia que se está dando en el norte con varios jóvenes indígenas inicialmente, pues ha sido una experiencia muy importante. Y lo otro que hemos dicho, o que el programa de educación bilingüe ha venido promoviendo, es el desarrollo pedagógico que están dando en la universidad. También llevan como casi 6 semestres, y son profesores que han ingresado porque también el 804 como norma, como derecho, permite que las comunidades elijan a sus propios docentes, y que no importa el nivel académico o necesariamente que sea profesional, por ejemplo. Pero eso no implica en que con el conocimiento que tiene tenga la posibilidad de formarse. Y a raíz de eso crean entonces la pedagogía comunitaria, y también hay un buen grupo de docentes comunitarios que están ahí en ese proceso de formación. Entonces, por ahora, pues han iniciado como esas carreras, y hay otras.
desde lo indígena. Y de hecho, mucha gente nos ha preguntado a nosotros como consejería, bueno, y nosotros ahí no somos indígenas, pero queremos aprender también. Entonces es una discusión que estamos dando porque como estamos iniciando, lo que queríamos era iniciar con nosotros y luego sí empezar a abrir los espacios para otros pueblos que no son indígenas, pero que también es muy importante. Estaba yo pensando ahora que hay como los dos espacios. Uno, estamos hablando de los estudiantes en la universidad indígena, ¿cierto? Y ahora, aquí teniendo al profesor, me acordé que es como en el escenario, no digamos opuesto, pero del otro, es un docente indígena que se desplaza a un, comillas, territorio no indígena, que es la Universidad Occidental, estatal además. ¿Cómo es esa experiencia de un profesor indígena en medio de unos estudiantes pues, que provienen de otros universos culturales, que tienen otra herencia, incluso otra mirada en el pensamiento? Los indígenas, nosotros somos los que hemos acuñado el concepto de interculturalidad a partir de los movimientos indígenas. El concepto de interculturalidad no nace en la academia, por un lado, nace en los contextos de los movimientos sociales. Los pueblos indígenas creo que somos y estamos pues convencidos en América, en el continente, que los pueblos indígenas promovemos diálogos con otros pueblos, no solamente interétnico, también con el mundo mestizo, con el mundo globalizado. No solamente reivindicamos, proponemos y desarrollamos experiencias. Tenemos planteamientos de epistemologías otras, todas estas cosas. De eso es lo que la compañera Aida, la consejera mayor, ha hecho un esbozo. La pregunta es, ¿cómo es allí en una universidad pública y académica? Pues es el desarrollo, en esta perspectiva que he dicho, es el desarrollo del pensamiento indígena, la búsqueda del desarrollo de la diversidad cultural, el desarrollo de la Constitución Política de Colombia del 91 y de participar y contribuir en la reflexión en una universidad pública, en una universidad en la academia, ese diálogo que nosotros no nos hemos acabado. Estamos vivos y estamos aquí y estamos allí para nutrir, para reflexionar y para buscar teorizaciones desde nuestro país, desde nuestro lugar de enunciación, desde nuestro propio escenario, desde nuestro propio territorio, desde nuestro pensamiento, desde nuestra cultura, desde nuestra lengua. Que el mundo académico, el occidental, la academia convencional, como muy bien lo ha llamado la compañera Aida, la academia occidental, entendemos su visión que construyó hace varios siglos, su desarrollo en Europa, su pensamiento, y que lo de universal como estandarización, como homogenización. Nosotros decimos que el mundo es diverso, es más que homogenización, es más que poder, es más que élite, es perspectiva, y yo creo que la ciencia occidental tiene que entender, debe entender que la construcción del conocimiento es dinámico y es de procesos, y que los pueblos indígenas tenemos un papel, tenemos una función social, tenemos una función aún en la academia. Entonces nosotros estamos en esas búsquedas sencillamente, y yo creo que más que creer, equivocarse que los indígenas, que unos vamos pasando allí a esos espacios que no son propios del movimiento indígena, es un espacio
ajeno, es un espacio, y hay que reconocerlo, pero es un espacio para nosotros, es un espacio de frontera. Nosotros los indígenas nos movilizamos en el adentro y en el afuera. Estamos en la discusión, en el debate, en el adentro y en el afuera en la frontera. Y no pretendemos transformar si no hay la voluntad. Pretendemos es conocer los discursos y desde nuestros pensamientos, desde de nuestro propio discurso, inquietar la academia latinoamericana, si se quiere, la academia colombiana, si se quiere, especialmente en las ciencias sociales, que en las ciencias sociales trascienda de los modelos de análisis reducido a las ciencias naturales, a la evolución y cosas de esas parecidas, y que nosotros tenemos una canción, NASA, que dice NASA Yuve, NASA, Kisteba, Pia, Mushka Yakakando, una Pia, Yu Mechaba, Wagas Pisteas, Piatzuk. Esto quiere decir en castellano la memoria del indio. Así no se haya debatido en el espacio del mundo académico occidental, sin embargo, no se deja, bueno, voy a usar, quizás no es lo mejor, pero dice, no se ha dejado por debajear. Bueno, pero eso es... ¿Qué dice con ese por debajo? Eso es desde nuestra mirada, pero esto es desde nuestra mirada. No nos interesa, reconózcanos o no nos reconozcan, pues la academia elitista no nos reconozca, estamos acostumbrados, pero nuestras comunidades, muchos pueblos, nuestras comunidades, las grandes mayorías, nos reconocen y nos validan. Entonces, tenemos perspectivas de construir conocimiento sin el permiso de los cánones occidentales. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Hay una cosa... Pero en los estudiantes universitarios en Bogotá sí hay... ¿Cómo? Que sí hay en los... Espérate que está haciendo de abuelo. Sí. ¿Qué sientes que buscan los estudiantes universitarios cuando establecen diálogos con vos, por ejemplo? Digamos, porque uno siente que de todas maneras en las ciudades también hay una búsqueda como de como que hay algo que podemos encontrar, digamos, hay también unas ausencias en el mundo moderno, como... Ahí también. ¿Cierto? Encuentras como búsquedas de la gente ahí, ¿no? Exactamente. Una cosa es que el área de historia tradicional en nuestro país, al estudiante colombiano se le enseña en la academia, en la universidad, la historia de los vencedores. Una historia, no la historia real, no la historia de participación de los procesos sociales. Una cosa es esa. Otra cosa es el estudiante hoy en día de las... Tranquilo, Bueno, la pregunta es interesante en cuanto que pregunta sobre qué es lo que los indígenas somos mirados, pero nosotros también miramos a los no indígenas.
Ahí que dice Daida quería decir algo, perdón. Con la pregunta del profe. A ver, interesante también la pregunta. Si nosotros estamos buscando cómo fortalecer nuestros procesos, pero también conocer otros escenarios que no son nuestros, pero que de alguna forma contribuyen. Observada también en los jóvenes de la ciudad otra mirada, ¿no? Porque tuve la oportunidad el año pasado de tener una visita de jóvenes de la universidad, creo que era de la Universidad Javeriana de Bogotá, y los jóvenes preguntaban cosas que para nosotros es muy común, pero ellos decían, por ejemplo, ¿ustedes cómo funcionan organizativamente? Y hablábamos para usted cómo vive en la ciudad, ¿qué es la solidaridad y para mí qué es? ¿Sí? Me decían, pero también ustedes cómo se entienden como indígenas, si son muchos. Entonces yo le decía, pues ahí está la especialidad de la identidad. Yo le decía, he tenido la experiencia también de estar en algún momento en la ciudad. Y uno ve que en la ciudad la solidaridad funciona diferente, pero no está viva la solidaridad. ¿Por qué no está viva? Porque si bien en un barrio hay muchas casas y vive mucha gente, él conoce a su vecino, ¿sí? Ahí se pierde la solidaridad. Y puede ser que el vecino se dé cuenta que están maltratando a alguien al lado o están matando a alguien, pero nadie actúa porque eso no es escenario donde empezaron a crecer. Eso no sucede en las comunidades indígenas. Yo le decía, en mi ejercicio en ese entonces de ser gobernadora, yo conozco a toda mi comunidad y sé cómo se llama cada uno de ellos. A veces nos confundimos en los chiquitos, pero sabemos que toda la gente cómo se llama y quiénes viven ahí. Pero si algo le pasara al vecino de nuestro, nadie va a dudar en pensar que tiene que defender y proteger la vida. Y no lo va a permitir mientras lo pueda evitar. Eso no sucede en la ciudad. Entonces, el tipo de solidaridad individualista que hay, que es la formación, no porque la gente sea inhumana ni porque tenga esa forma de vivir, sino que esa ha sido la formación desde la academia. Esa ha sido la formación de todo un escenario de la familia. Entonces decíamos, ahí nos diferenciamos. Pero en esa diferencia es donde tenemos que compartir ideas. ¿Qué es lo que desde su idea nos puede contribuir a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros desde nuestra forma de vivir podemos contribuir? Pero también desde los pueblos indígenas es como la guerra frontal, lo digo así y lo pongo así, la guerra frontal que tenemos Uribe y los pueblos indígenas, o la consejera mayor del CRI, ¿sí? Y Uribe viene y dice, los indios son delincuentes terroristas y hay que pagar recompensas, pero entre otras palabras hay que matarlos, ¿sí? Lo dice de esa manera. Entonces nosotros nos defendemos y decimos, nosotros somos pueblos dignos, vamos a defender nuestra resistencia civil, bueno, todo el proceso que tenemos ahí. Eso hace que el hombre blanco se vea como que si todos fueran malos, ¿sí? Y que todos nos reprimen. Entonces, por eso muchos de nuestros pueblos indígenas, y diríamos hasta hoy, cuando ve a blanco, así no sea malo y llega a la comunidad, siempre va a tener una prevención. Porque los que llegan nos hacen daño, ¿sí? Y no porque sean malos. Entonces yo ayer me reuní con 25 estadounidenses que venían de Estados Unidos y decían, queremos saber del CRIC. Queremos saber cuál es el impacto del Plan Colombia, cuál es el impacto de... O ustedes cómo nos ven a nosotros como... Entonces yo le decía, si yo fuera realista, le decía que todos los gringos son malos. Quieren acabar no solamente con los indios, sino con Latinoamérica. Pero yo también soy consciente que en Estados Unidos no todos son malos, ¿sí? Que hay un régimen, que hay un sistema, que hay un gobierno, y que lo hace ver así. Pero sé que dentro de toda esa maldad que existe allá, ustedes hacen parte de ese proceso social que quieren construir un país diferente. Entonces eso pasa en las ciudades, ¿cierto? Pasa también. Entonces si pudiéramos intercambiar mucho más, seguramente podríamos convivir como esos seres humanos que podemos compartir y proteger la vida como queremos.
y compartir quizá muchos procesos. Pero hay muchas cosas que a veces no permiten que eso avance, pero yo creo que eso es lo que hay que romper, y diría que el escenario de los jóvenes ha sido eso, porque hoy, por ejemplo, hay congreso de jóvenes indígenas, fue un congreso en donde muchos jóvenes se unieron y llegaron decididamente, pero nadie los ha rechazado. Yo creo que han sido bienvenidos, y si pudieran compartir, interlocutar y seguir en ese ejercicio de romper eso, porque también hay otra cosa, y es que decíamos, pues de pronto en ese proceso los mayores, por la experiencia que vivieron, hay mucha resistencia. Pero yo le decía, a los jóvenes en su inteligencia, en su resistencia, pueden romper eso en el proceso que queremos. Eso sería, no sé. ¿Qué dicen estas